Bueno, entonces empezamos del documento que les mandé, también se lo voy a mandar ahí al grupo. Entonces empezamos con Juan 1 al 18, el verbo hecho carne. Entonces dice el versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y esto, como comienza Juan, es una manera muy inteligente porque lo que está haciendo es un parálisis, un parálisis, ¿cómo se dice? Un paralelo con Génesis 1, porque en Génesis 1, por la palabra fue creado todo. Cuando vemos en Génesis 1:3, dijo, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Fue con la palabra que fue creado todo. Pero también en lo que está haciendo Pablo acá, recordemos que para este tiempo los judíos habían sido helenizados, habían sido conquistados por Alexander el Grande hace muchos años y en ese tiempo estaban bajo Roma y el lenguaje que se hablaba en todos los lugares, el lenguaje de negocios, el lenguaje para hacer compras, para vender, ese lenguaje era el griego. En la sinagoga se hablaba el hebreo, los hebreos normalmente hablaban arameo, pero si tú querías trabajar con el público exterior, hablabas griego. Y en el griego la palabra verbo también significa la lógica divina. Cuando uno decía, ¿por qué el cielo es azul? Si no hay una palabra, si ellos no tenían una explicación científica, ellos decían que por el verbo fue creado, o sea, por el verbo el cielo es azul. ¿Por qué hay gravedad? ¿Por qué las cosas caen? Por el verbo. Entonces, ¿qué era el verbo también? Como una lógica divina. Porque si nosotros nos damos cuenta, por la palabra fue creado todo, ¿verdad? Vamos a ver dónde yo escribí esto. Yo no sé si yo lo escribí o no. Por la palabra fue creado todo físico, ¿verdad? Pero todo está confiscado por las leyes que Dios creó. O sea, la ciencia no termina de explicar la creación del mundo, del universo. Dios es el que encierra todo. Pero Dios sí creó un mundo científico, Dios sí creó un mundo con leyes, Dios sí creó un mundo donde 2 más 2 es 4, Dios sí creó un mundo donde lo que sube cae. Por eso es que si algo sale fuera de las leyes de la ciencia, se le considera un milagro y se le considera divino, porque es algo que solamente Dios puede hacer. Ya de eso viene una teología, viene una lógica que sale fuera de nuestra lógica física y tiene que ver con la lógica de Dios. Entonces, la palabra, no solamente la palabra creó todo, pero la palabra también creó todo con sabiduría. La palabra también creó todo con leyes, la palabra también creó todo con orden. No solamente fue la palabra, sino fue la palabra con la acción divina de Dios que trajo demasiadas connotaciones. O sea, unos metros más cerca del sol y no pudiera haber vida en la tierra. Si la luna estuviera un poco más lejos, los océanos no se pudieran mover de la manera que se mueven. Hay mucha lógica detrás del mundo en el que vivimos y la única explicación puede ser que hay un Dios que lo creó perfectamente. Y esta es la palabra. Si desean aprender más sobre la sabiduría y la lógica de la palabra, Proverbios 8 es un capítulo excelente que habla de eso. Entonces, sigamos. El verbo era con Dios y el verbo era Dios en Juan 1. Entonces, estaba con Dios en una intimidad, gozaban de una intimidad antes de que el mundo fuera creado. Pero el verbo era Dios. O sea, por el verbo fue creado todo y por el verbo, y el verbo era Dios. Entonces aquí vemos la Trinidad, que son 3 personas, pero es un solo Dios. No somos politeístas, somos monoteístas, adoramos un solo Dios que se revela en 3 personas. Y esto, si nos vamos a la teología de la Trinidad, nos quedamos toda la noche y no terminamos. Entonces, para eso les recomiendo el pastor John Lizarazo, que habló hoy a las 6 o a las 8, yo creo que fue a las 6. Estuvo bastante bueno. Habló sobre la Trinidad y va a seguir hablando sobre la Trinidad en este mes. En Colosenses 1 también vemos, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el que estaba primero antes de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poder o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces también nos damos cuenta que este mundo, aunque este mundo pueda ser malvado, aunque este mundo se pueda haber alejado de Él, aunque este mundo tenga todas estas cosas, este mundo fue creado para Él. Romanos también, creo que Romanos 8, Romanos 9, no, Romanos 11, que dice, y todo fue creado de Él, por Él y para Él.
porque si nosotros nos damos cuenta, al final Él se glorifica en todo, porque los que recibimos misericordia, vamos a adorarle por su misericordia. Y los que recibieron justicia, nosotros vamos a adorar a Dios por su gran poder y su gran justicia. Él va a ser glorificado por todo. En algún día va a ser justicia y nosotros lo vamos a adorar por eso. Y nosotros que fuimos salvos por la simple misericordia de Dios, también lo vamos a adorar. Entonces, al final todo viene siendo para su gloria, para la gloria de Él. Entonces dice, este era en el principio con Dios. Entonces, este era en el principio con Dios. O sea, este verbo era en el principio con Dios y de repente ya no está con Dios. ¿Qué pasa? Este que estaba con Dios toma la forma de un hombre, se hace como un siervo y viene y entrega la vida por la creación. ¿Por qué? Porque esa era la única manera de poder limpiarnos de nuestros pecados, tomando Él la condenación que era justa para nosotros. Si nosotros vemos la ley y no nos podemos meter en esta rama porque se nos va también toda la noche, pero la ley vino para mostrarnos nuestro pecado, porque por la ley no se podía justificar nadie. Eso lo podemos ver en Gálatas 3. Entonces, si por la ley no se podía justificar nadie, ¿qué vino a hacer la ley? A traer mucho pecado. Porque ahorita las leyes, ahorita yo salgo a la calle y pueden cumplir muchas leyes, pero si a mí me dicen que yo los lunes tengo que salir solamente con zapato negro y si no salgo con zapato negro, incumplo la ley, ¿qué hacen? Me hacen traer mucho más incumplimiento de la ley. Tengo más chance de yo incumplir la ley. La ley vino para traer mucho pecado, para demostrarnos que por nosotros mismos no podíamos ser santos como era Dios, porque la ley dice que es santa, como Dios es santo. La de santo significa apartado. Dios es diferente a nosotros, Dios es diferente a esta humanidad que se corrompió, Dios es diferente a este mundo. Pero la ley es santa, ¿por qué? Porque la ley habla de cómo ser diferente así como es Dios. Por eso dice, sed santos como no soy santo. Pero por la ley nadie se pudo justificar, nadie pudo ser santo suficiente, solamente fue uno, solamente fue Jesucristo. Entonces Jesucristo no merecía la muerte y el castigo que recibió, pero lo recibió por nosotros, porque lo tomó en nuestro lugar. Entonces, este era en el principio con Dios, pero este decidió venir al mundo para pagar por nuestros pecados. Dice, nadie puede tomar mi vida, pero sin embargo yo la doy para que se sepa que yo amo al Padre. Pero sin embargo dice que el Padre fue el que lo mandó a hacer esto. Aquí vemos la unión de la Trinidad, separados en que Él entrega su vida, pero unidos en que Él entrega su vida, pero Dios fue el que la mandó a entregarlo. Es un solo Dios, pero son tres personas que actúan juntamente. Filipenses 2:6 dice esto mismo, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Aquí va prácticamente repite lo que se les expliqué. Entonces vamos al versículo 3. Vamos rapidito para que la gente lo lea, para que la gente lo escuche y puedan leer también con el estudio. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, lo que les expliqué, por Él se creó este mundo lógico y se creó este mundo tan ordenado. Y Jesús estaba antes de la fundación del mundo y por medio de Él fue todo. O sea, Él fue el verbo. Él fue esa acción divina que creó todo. Él fue la sabiduría que incluyó todo. Jesús, nosotros no podemos ver a Dios porque Dios es espíritu. No tiene un cuerpo, no tiene una cabeza, aunque sin embargo lo describen con formas humanas en la Biblia. ¿Pero por qué lo hacen así? Porque esa es la única manera que nosotros podemos entender. ¿Quién sujetó el mundo con su mano y trajo los vientos de las cuatro esquinas? Y todo lo hace de una manera humana. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos humanos y nosotros no podemos entender la plenitud de Dios que está fuera de nuestra dimensión. O sea, nosotros no podemos inventarnos algo que no ha sido creado. Nosotros no podemos ver algo que no está disponible a nosotros. Pero ¿qué es Jesús? Es la traducción humana de Dios. Ese verbo que creó todo, ese que es Dios, ese Jesús, que el verbo que se encarnó. O sea, y eso lo vamos a ver más adelante, porque por eso dice Juan, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ese Dios invisible vino alguien más. Ese Dios invisible se hizo visible en Jesús que vino y se hizo carne
para que nosotros lo viéramos y pudiéramos contemplar su gloria y pudiéramos ver a uno que sí cumplió la ley y pudiéramos ver a uno que viene siendo ejemplo y viene siendo la cabeza de la iglesia. Jesús dice, y mayores obras que las mías harán, pero no es una persona independiente. Él estaba hablando ahí a la iglesia y a eso vamos a llegar. Cuando sigamos estudiando Juan, vamos a llegar a eso particularmente. La iglesia sigue las obras de Jesús. Él es la cabeza y nosotros somos los que seguimos las obras de Jesús porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, ahorita se nos conectó alguien. José, bienvenido. Entonces, seguimos. Hola. Hola, qué bueno tenerlo acá. Entonces, ahorita estamos grabando, desarrollamos el tema, mandamos el video y nos quedamos hablando un momentico. Entonces, vamos al versículo 4, que fue el que yo hice la pregunta. Y aquí me quiero quedar un momentico. En el versículo 4 dice Juan, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, la cosa es que aquí era, sí me lo está diciendo en griego, claramente, de que era en el pasado, pero dejó de ser. Y entonces dice, esta creación es una obra de arte que Dios creó. Nosotros ahorita podemos crear una obra de arte a imagen nuestra, a imagen de nuestra esposa, a imagen de cualquier cosa. Pero esa imagen no tiene vida. Por eso decía, ustedes adoran ídolos que tienen nariz pero no respiran, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan. Nosotros no podemos hacer que algo tenga vida, a menos de que sea por la concepción que viene de Dios, que podemos crear vida. Y sin embargo no la podemos crear como nosotros queramos, la queda como Dios la creó, dentro del vientre de una madre. Pero la creación que Dios crea, sí es una obra de arte, sí está ordenada, pero tiene vida. Él es el único que coge del barro, hace una escultura y le da vida, le da soplo de vida, le da neshama, que es lo que en el hebreo que dice el soplo de vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos en Génesis 2, ese no lo puse en el coso, en el estudio, pero vamos a Génesis 2. De un momentico lo busco. Bueno, tengo la Biblia acá. Dice, le mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y el mal y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Comió Adán y Eva del árbol? Sí, comió Adán y Eva del árbol. ¿Murieron? Bueno, nosotros pensamos que no murieron físicamente, o sea, ellos siguieron viviendo, teniendo una vida física, y Dios les hizo vestidos de pieles y los sacó fuera del Edén. Pero ¿qué pasó en realidad? Que después de la vida física, ¿qué quedó? Quedó el juicio. Vamos a ver dónde es que está esto en la Biblia. Después el juicio. En Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces, nosotros vemos que en Génesis 3 ellos comen de la fruta. Hay una condenación para la mujer, hay una condenación para la serpiente, hay una condenación para el hombre. Entonces, y hay una condenación para el mundo, porque en un mundo donde no habían terremotos, en un mundo donde no habían enfermedades, en un mundo donde no habían huracanes, donde no habían tornados, Dios maldice la tierra por causa del pecado del hombre. Por eso Romanos 8 dice que la tierra también está ansiosa, esperando la revelación de los hijos de Dios, porque la tierra también quiere ser redimida, así como nosotros estamos en este cuerpo de maldad, que antes no producía maldad. Antes de comer de este fruto no producía maldad, antes no queríamos pecar, antes no queríamos fornicar, antes no queríamos hacer el mal, antes teníamos una mente tan inocente que podíamos estar desnudos sin tener un pensamiento malo. Pero en el momento que ellos comieron de esa fruta se dieron cuenta que estaban desnudos, que estaban abiertos y que tenían que cubrirse. ¿Por qué? Porque la maldad llegó en ellos. Y a este mundo también llegó la maldad. Entonces, en un mundo que reflejaba la benevolencia y la gracia de Dios y la amabilidad de Dios, de repente se convirtió en un mundo que empieza a reflejar la ira de Dios hacia el pecado.
por la ira de Dios hacia el pecado, fue maldita la mujer, fue maldita la serpiente, fue maldita el hombre y fue maldito la tierra también. Sin embargo, Dios desde el principio muestra su misericordia, en que le dice, entre la simiente tuya y la simiente de la serpiente, y crearé enemistad entre la mujer y la serpiente, y de la simiente tuya vendrá uno que le herirá en la cabeza, y la serpiente le herirá en el calcañar. Desde el principio, y esta profecía yo la expliqué mejor en notas del seminario. Si quieren ver notas del seminario del viernes pasado, lo pueden ver, yo expliqué esta profecía. Pero desde el principio, donde Dios maldice a estos 4 seres, da la profecía de la redención. Va a venir uno por la simiente de la mujer que va a vencer a la serpiente y se va a sentar en su trono. Lo explico rapidito. En esos tiempos, cuando un rey conquistaba un reino, lo que hacía es que hacía que el rey del reino que conquistó viniera gateando y viniera humillándose y que llegara hasta su trono, hasta el trono que era de él y que le fue tomado. El rey del otro reino esperaba a que el rey llegara gateando y se paraba en la cabeza del rey derrotado y se subía en el trono. Esta es la imagen que Dios nos deja, de la simiente de la mujer, y ojo, de la simiente de la mujer y no del hombre. Y Dios tiene un plan excelente en decir esto, de la simiente de la mujer, que es una simiente, es una mujer virgen, que nació un hijo por el Espíritu Santo. Este hijo se va a parar en la cabeza de la serpiente y se va a sentar en su trono. Satanás es el príncipe de este mundo. Pero Cristo ya vino como profeta a dar la palabra y a dar la misericordia. Ahora está actuando como sacerdote, intercediendo por nosotros, y un día va a venir como rey, a quitar toda la maldad de su tierra y a quitarle el reinado a Satanás, que ahorita es el príncipe de este mundo. Y Satanás va a ir gateando hasta su trono, y Cristo se va a parar en la cabeza de la serpiente, la cual le herirá en el cañar, que es el tobillo, y Cristo se sentará en su trono. Entonces, desde el principio está la profecía de la salvación. Entonces, ¿por qué dice, era la luz de los hombres? Cuando termina todo esto, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces vemos Juan 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pero ahora que el hombre sale del huerto del Edén, sale sin tomar del árbol de la vida. Entonces el árbol de la vida se queda en el huerto del Edén. Y dice, echó pues fuera al hombre y puso en el oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Y tú me dices, yo por mis buenas obras me voy a salvar en ese día. Yo porque hice esto me voy a salvar en ese día. Yo porque dejé de hacer esto me voy a salvar en ese día. Pero lo que yo te digo es, si no tomaste el árbol de la vida, no tienes entrada. ¿Y cómo vas a entrar? ¿Cómo vas a pasar esos querubines? Entonces, ¿en quién estaba la vida? La vida estaba en Cristo. Y Cristo era la luz de los hombres. Entonces, si nosotros no tomamos de ese árbol de la vida, ¿cuál es la única manera que podemos vivir? Por Cristo Jesús, que es el verbo, que es la vida, que es la luz encarnada. Vamos a ver que Cristo, en el tramo que le damos Juan, vamos a ver que Cristo se describe a sí mismo como el pan de vida eterna, como el agua de vida eterna. Todo esto tiene que ver con Moisés, como la luz, como la vida, como el fruto verdadero, como el labrador, como la puerta. Cristo se da todos los títulos que requieren con la vida, pero también se pone como un hermano, como un padre, como un hijo, perdón, como un esposo. ¿Por qué? Porque todos estos amores que tú encuentras en diferentes personas, nosotros allá no vamos a estar casados, nosotros allá no vamos a tener hermanos, no vamos a tener hijos, no vamos a tener padres. Cristo va a ser la plenitud de todo en ese día. Entonces, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El hombre salió del Edén sin comer del árbol de la vida y sin luz. Y sin luz, este mundo se pervirtió completamente. Este mundo estaba sin luz, no podían ser perfectos delante de Dios, no podían cumplir la ley de Dios, no tenían ni la ley de Dios hasta Moisés. Tenían un conocimiento del bien y el mal, pero veían el mal y preferían el mal, porque este cuerpo, esta carne, les pedía el mal, y el mundo fue el que se corrompió. Tuvo Dios que tener la misericordia
de Él ser el que venga. Dame un segundito. Ah, ok, sí, dame un segundito. Ok, dime. Sí, entonces, perdón, este, se fue sin luz. Entonces, pero sin embargo fue Dios el que hizo todo el plan, el que escogió una persona indicada, escogió a Noé, después escogió a Abraham, después escogió el pueblo de Israel, y por Israel, por la desobediencia de Israel, tenemos salvación nosotros. Dios ha hecho un plan desde el principio. Entonces, esta era la luz. ¿Y por qué dice que era la luz? Vamos a ver hasta ahí. Dice el versículo 5 de Juan, de primera de Juan. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto fue en el comienzo. Dijo, hágase la luz y las tinieblas se separaron. Y ahora que la luz vino al mundo, se hizo este nuevo pacto. ¿Cómo funciona este nuevo pacto? El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz, que es Cristo, que es el unigénito de Dios, donde está la vida, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces, ¿para qué nos sirve esta luz? ¿Para qué servía esta luz? Para mostrarnos nuestra maldad. ¿Y dónde está esta luz? La encontramos en la palabra, porque en la palabra vemos a un Dios que es tan grande y que es tan santo, de que podemos darnos cuenta qué tan malos somos nosotros. Yo ayer estaba viajando, les conté que manejé por lo menos 6 horas. Yo estaba manejando y yo manejo bastante rápido en la carretera. Pero como el campo es abierto, como la carretera es abierta, yo no siento que voy manejando tan rápido, aunque voy a 100 millas por hora, que en kilómetros serán como 80 kilómetros por hora. Voy bastante rápido, pero yo me doy cuenta que voy rápido cuando voy acercándome a un carro que va manejando normal y me lo voy a pasar por el lado. Pero ese carro también va rápido y sin embargo yo veo que me estoy acercando tan rápido a él que en este momento es que yo alcanzo a ver mi velocidad. En este momento alcanzo a ver de verdad que estoy manejando bastante rápido porque lo paso rápido, aunque este carro va manejando por lo menos a 60 millas por hora, como 55 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora. ¿Qué vemos en Dios? Cuando vemos la perfección de Dios, podemos ver nuestra imperfección, podemos ver nuestro pecado. En la luz de Cristo, en la luz de Dios, en su ley, en sus estatutos, podemos ver cuánto nos falta para parecernos a Él. Entonces, después sigue el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Esto viene cumpliendo la profecía de Isaías 40, en el versículo 3. Una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanar la soledad calzada para nuestro Dios. La palabra Señor en el griego está hablando de un rey, no de un señor, un hombre. No es como que tu papá te llama y te dice Leonardo y tú le dices Señor. No, no se trata de eso, no se trata de un señor con respeto, se trata de un rey. En el español no tenemos palabra para esto, tal vez majestad, preparar camino para la majestad, pero lo ponen Señor, pero en inglés sí la hay, en inglés es, al Señor se le dice Sir y al rey se le dice Lord. Entonces prepara el camino para el Lord, para el Rey, para el Señor. Por eso dice, ¿por qué me llamas Lord, Lord? ¿Por qué me llamas Señor, Señor? ¿Por qué me llamas Rey, Rey? Y no haces lo que te digo. Si de verdad Jesús es nuestro Rey, nuestro Señor, nosotros vamos a hacer lo que Él nos pide. Entonces, Juan, ¿qué está haciendo? Pasaron, eh, Isaías murió como en 965. Pasaron, sí, o murió, o ese fue David. No, David murió en 965 y Isaías murió como en 600 y pico. Pueden buscarlo por Google. Murió Isaías, dejó esta profecía y pasados 600 años se cumple esta profecía en Juan. Yo le decía a alguien, no, es increíble que la Biblia, los escritores de adelante no contradicen a los de atrás, pero es increíble que los escritores de adelante reafirman, no, los escritores que estaban más adelante reafirman a los que venían detrás. Isaías está reafirmando lo que vino a hacer Juan. Isaías reafirma la vida de Jesús. Isaías reafirma
el ministerio de los apóstoles. Jeremías también, todos los profetas. Es increíble, eso es lo divino, porque yo puedo continuar el trabajo de una empresa y no contradecirlo, pero que una persona al comienzo de la empresa profetice lo que yo iba a hacer, eso es divino y eso solamente es de Dios. La palabra es suficiente y la palabra es poderosa por eso. Isaías profetizó lo que iba a hacer Juan. Juan estaba preparando el camino como un embajador. Juan era como una persona, si Trump viene a Miami, todo el servicio secreto se va a tomar el expressway por donde el carro va a pasar y todo el servicio secreto va a ir adelante preparando el camino que esté libre para que Trump pueda pasar en un carro. Juan fue profetizado por Isaías 600 años antes que él iba a ser el que iba a preparar el camino para que viniera Jesús. Juan bautizaba para arrepentimiento, pero dijo, yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con agua en el Espíritu Santo y con fuego. Juan bautizaba con arrepentimiento para que las personas vinieran y escucharan la palabra de Jesús y estuvieran listos para esa palabra. Juan estaba preparando el camino para el rey. Pero ojo, no es Juan el escritor de este libro, es Juan el Bautista. Aquí hay una separación. Juan era el menor de los apóstoles, de los llamados por Jesús, que es Juan, el hermano de Zebedeo, los hijos del trueno. Pero el Juan que Juan está hablando es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista verdaderamente cumplió todas las profecías, que es que venía del desierto, que comía langosta, que tenía el espíritu de Elías. Juan nació de Zacarías, fue después de 400 años de silencio, por fin vino un ángel, habló de parte de Dios y dijo que iba a tener un hijo. Este era Juan, que preparó el camino para el Señor. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos Mateo. Entonces, versículo 9 del capítulo 1 de Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces, esa luz vino, pero ¿qué pasa? ¿Qué dice Juan 3:20? Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas, que han sido hechas de Dios, que han sido hechas en Dios. Entonces, la condenación está que la luz vino al mundo y unos amaron más a las tinieblas y no quisieron venir a la luz. Pero nosotros que amamos la luz, venimos a la luz para que nuestras acciones sean reprendidas. Vamos a ser reprendidos. Porque Él es perfecto y nosotros somos imperfectos. Y al ver su perfección, cada vez nos vamos a estar dando cuenta de nuestra imperfección. Pero por su luz, nuestras malas obras van a ser expuestas y entramos en este proceso de santificación que vamos a hablar más adelante en Juan. Sigue el versículo 10 del 1 de Juan. En el mundo estaba y por el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Alguien comentó muy acertadamente, vino a los israelitas y los israelitas no le recibieron. Sin embargo, yo les tengo que leer Romanos 11, capítulo 25, versículo 25, donde dice: hermanos, no quiero que seas ignorantes de este misterio. Israel ha sido endurecido hasta que venga la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Esto es una vaina, una rama muy larga, también nos vamos a quedar aquí toda la noche. Pero lo que dice es que, ¿cómo lo explico lento? Israel fue endurecido y por la desobediencia de Israel, Cristo vino a los gentiles, pero sin embargo estaba profetizado desde Noé. Y en el próximo capítulo, el viernes, de Notas del Seminario, vamos a estar hablando de la profecía de Noé, que está profetizado la entrada de los gentiles a la salvación de los israelitas, de los semitas, que era el hijo de Noé. Sin embargo, los israelitas han sido endurecidos, pero cuando todos los gentiles entremos, Israel va a ser salvo. ¿Y qué se puede tomar de acá? Dios sujetó a todos en desobediencia. Todos hemos desobedecido. ¿Para qué? Para Dios tener misericordia con todos. Cualquiera que es salvo por la misericordia de Dios solamente. Porque por nuestra propia voluntad no le podíamos buscar. Y eso lo vamos a ver más adelante. Dice el versículo 12 de 1 de Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero Gálatas 3:26 me dice: pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo. O sea, por la fe, porque creemos en Cristo, y si creemos lo vamos a imitar.
Porque si yo creo una persona tan maravillosa, creador del mundo, y no le imito, no creo verdaderamente. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Dice Jesús. Entonces, por la fe somos llamados hijos de Dios. Pero ¿cómo recibimos la fe? Dice Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por la amabilidad de Dios. Gracias, amabilidad, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La palabra don en el griego significa regalo. Eso es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Tú no hiciste nada para tener la fe que tienes ahora. Dios fue el que te rescató. Más adelante lo escribí y bueno, no lo puse, pero la palabra dice, y nadie viene al Hijo si no es arrastrado por el Padre, si no es el Padre el que lo trae. La palabra trae, la aguaron y cuando lleguemos ahí lo vamos a estudiar. Pues la Reina Valera lo aguó para decir trae, pero en verdad la palabra en griego es arrastra. Dios es el que nos ha traído al Hijo para que nosotros seamos salvos. Somos salvos por medio de la fe, pero no es de nosotros, es un regalo de Dios. Dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y eso es verdad. Dice Romanos 8:30, a los que predestinó, o sea, a los que predestinó desde la fundación del mundo, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Somos justificados por el sacrificio de Cristo. Cristo ya pagó nuestra pena, por eso somos justos. Somos santificados por la vida de Cristo, imitándolo a Él y siendo como Él. Y somos glorificados porque heredamos lo que Cristo heredó en ese día. Entonces sigamos, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, Él era amabilidad y Él era la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Y si el verbo es la verdad, toda esta palabra es la verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. A este era que yo le estaba preparando camino. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Esto no lo dice Juan el Bautista, esto sí lo dice Juan el apóstol. Juan el Bautista no alcanzó a ver el poder del Espíritu Santo, pero Juan el apóstol sí. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Qué le dijo Jesús a los apóstoles? Es necesario que yo me vaya, porque cuando yo venga va a venir el Consolador. Va a venir ese que le va a enseñar todas mis verdades, va a venir ese que los va a guiar, va a venir ese que les va a recordar mis palabras, va a venir ese que les va a mostrar su pecado y que los va a ayudar a ser más como yo, el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Juan 3:34, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Mateo 3, 11, 14, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan, de la plenitud de Cristo tomamos todos, porque por la plenitud de Cristo es que estamos aquí escuchando la palabra de Dios, por la plenitud de Cristo es que amamos a Dios. Nosotros éramos completamente contrarios a Dios, no teníamos luz para ver la senda estrecha que teníamos que caminar, pero por la luz de Cristo y por su plenitud es que estamos donde estamos. Dice el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley vino por Moisés para mostrarnos el camino que nadie podía caminar. La ley vino para traer mucho pecado, y eso lo enseña Pablo en Romanos. Pero la gracia, la amabilidad, la salvación y la verdad de la salvación de Dios vinieron por medio de Jesucristo. Por Él es que somos salvos, por su gracia, por su amabilidad y por su verdad. Por su gracia es que hemos recibido la fe. ¿Y la fe en qué? En Jesucristo. Así como Abraham fue justificado porque creyó en la palabra de Dios, nosotros somos justificados porque creemos en la palabra de Cristo. A Dios, dice el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. Dios es espíritu, nadie le ha visto. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Alguien le dijo, muéstranos el Padre y creeremos. Y Jesús les dijo, tanto tiempo has estado conmigo y no me has visto. El que me ve a mí, ve al Padre. Jesús es el que ha hecho conocer al Padre, el que ha hecho conocer su justicia, el que ha hecho conocer su misericordia, y el que ha hecho conocer su santo juicio, y el que ha hecho conocer todo lo que necesitábamos saber de Dios para llegar a salvación. Así que bueno, aquí hablé
tuve el problema de hablar muchas cositas que vienen después, porque es que Primera de Juan es el comienzo de prácticamente de la teología. Usted ahorita lee Primera de Juan, lee y entiende lo que puede, pero usted después va a leer Romanos y pues después tiene que volver a venir a leer Primera de Juan otra vez, tiene que volver a leer Juan otra vez, porque se da cuenta que hay muchas cosas, ya entiende por qué Juan decía esas cosas. Usted lee el Viejo Testamento y tiene que volver a venir a leer Juan otra vez, porque usted ya entiende por qué Juan decía esta otra cosa. Usted ve que usted lee el Apocalipsis y usted tiene que volver a venir a leer Juan, porque entonces usted entiende por qué en Juan hablaban de estas cosas. Por eso es que yo me refiero a muchos lugares en la Biblia, porque ya me he dado cuenta de las relaciones que hacen. Pero este es el capítulo 1 de Juan, 1 al 18. Entonces voy a parar de grabar, voy a mandar este videito para el grupo y nos quedamos un momentico.